específicamente todos los numerales referentes al numeral 8.2 de la norma ISO 9001. Vamos a pasar por todas esas etapas contenidas en el numeral. Recuerden que el objetivo principal del numeral de 8.2 de la norma ISO es poder tener una comunicación efectiva con el cliente. Vamos a ver pasar qué elementos se deben considerar para que esa comunicación con el cliente pues sea efectiva, ¿vale? Vamos a poder determinar cuáles son las necesidades o los requisitos, tanto del cliente como los requisitos internos o requisitos normativos, debemos considerar pues para cumplir esas necesidades específicas del cliente y necesidades internas de la organización. Vamos a ver también cómo se deben revisar una vez se identifiquen esos requisitos y se tengan claro cómo se deben revisar esos requisitos, qué aspectos se deben tener en cuenta antes de aceptarlos, ¿no? Porque es muy importante no solo identificarlos, sino revisar si la organización está en la capacidad de cumplirlos, pues con el objetivo de tener una satisfacción hacia el cliente, ¿no? Y también para garantizar que todos los temas normativos e internos, pues también podamos dar cumplimiento. Vamos a ver también finalmente el numeral 8.2.4, cómo podemos identificar los posibles cambios en esos requisitos que se puedan presentar una vez se acepten esos requisitos y cómo podemos minimizar o al menos identificar el impacto que puedan llevar a la implementación de dichos cambios de los requisitos. Bien, sin más, entonces vamos a empezar con el primer numeral, 8.2, comunicación con el cliente. Y en ese apartado lo que nos indica, voy a dar un contexto de cada numeral, es decir, voy a tratar de explicar lo que el numeral pide, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de ese numeral? Y posteriormente pues vamos pasando por cada numeral, dando el contexto de cómo podríamos dar cumplimiento pues, para cumplir el objetivo de dicho numeral. Bien, en ese sentido, el objetivo del numeral es, bueno, nos establece la necesidad de gestionar de manera efectiva la comunicación con el cliente con el fin de garantizar que se comprendan y cumplan sus requisitos. ¿Cuál es el objetivo principal de este numeral? Bueno, asegurar que se mantenga un proceso claro de comunicación y estructurado establecido por la organización con los clientes en todas las etapas del ciclo de vida del producto o servicio, es decir, incluido antes de hacer un contrato o antes de establecer una relación con el cliente, debemos tener claro la identificación o los canales de comunicación que vamos a tener con esos clientes durante también la ejecución del contrato o la entrega de los productos y servicios y pues, posteriormente después de la venta, es decir, una atención postventa. ¿Qué elementos claves debemos tener debemos tener identificados en nuestra organización? Bueno, debemos determinar información clara sobre los productos y servicios que ofrecemos. Es decir, tenemos la necesidad como organización y la responsabilidad como organización de proporcionar información clara sobre las características, beneficios, limitaciones inclusive de los productos y servicios. Eso incluye, entre otras cosas, como por ejemplo, las especificaciones técnicas de nuestros productos o servicios, los precios que manejamos, cuáles van a ser las condiciones de entrega y uso adecuado. Eso es un elemento clave que tenemos que tener definido inicialmente a partir de el establecimiento de la comunicación inicial con el cliente. Frente a consultas, contratos y pedidos, pues debemos garantizar que las consultas de los clientes sean respondidas de manera clara y oportuna. Es decir, tenemos que garantizar que cualquier duda que nuestros clientes tengan sobre nuestros productos y servicios ofrecidos, pues sean respondidas de manera clara y oportuna. ¿Eso con el fin de qué? Pues de minimizar quejas, de minimizar reprocesos, de minimizar salidas no conformes, ¿vale? Para nosotros poder identificar a partir de la comunicación que el cliente nos indique sobre las dudas que tenga de nuestro producto o servicio. Es importante en los contratos y pedidos definir claramente los requisitos y condiciones de expectativas, ¿no? Lo que no está escrito muy seguramente es más difícil de cumplir porque no hay un estándar definido o de lo acordado con nuestros clientes, ¿vale? La retroalimentación de nuestros clientes es básica, es supremamente necesaria. ¿Por qué? Porque nos permite recopilar, analizar y por supuesto responder
a la retroalimentación que nos haga los clientes, ya sea positiva o negativa. No nos podemos quedar únicamente con em, la, los comentarios positivos de nuestros clientes. También tenemos que tener en cuenta aquellos comentarios que no sean tan beneficiosos para poder tener pues un contexto global de cuáles son las expectativas o cuáles son los resultados que el cliente está esperando con cada uno de nuestros productos o servicios. ¿Qué nos ayuda esto? Pues nos ayuda a mejorar que los productos y servicios y los procesos de la organización pues sean mucho más efectivos. Eso nos va a permitir pues tener esa mejora interna, ¿vale? Lo que nosotros podamos recopilar de la retroalimentación del cliente debe ser un insumo valioso, debe ser un insumo principal para ustedes poder ajustar las expectativas que tienen los clientes de nuestros productos o servicios. Las quejas y reclamaciones como punto de comunicación con el cliente también es un punto importante. Debemos tener establecido cuál va a ser el proceso, ojalá documentado, el proceso para por nosotros recibir las quejas de nuestros clientes, quejas o reclamaciones de nuestros clientes, evaluar y resolver quejas y reclamaciones de los clientes, contribuyendo con esto a la mejora continua y fortalecimiento de la confianza del cliente. Un proceso establecido de quejas bien estructurado en el que tengamos establecido tiempos de respuesta, que el cliente tenga claro cuáles van a ser los tiempos en que van a recibir sus respuestas de las quejas y que se cumplan esos tiempos y esas respuestas efectivas, pues hace que la confianza de nuestros clientes aumente, ¿verdad? Nuestros clientes, porque quejas pueden haber en todo momento. Sin embargo, si no tenemos un proceso controlado interno para tratarlas, pues el cliente va a tener la sensación de que no es tomado en cuenta, de que lo hemos dejado abandonado, de que no tiene respuesta de las quejas que tiene de su producto o servicio y por lo tanto pues eso va a hacer que a futuro sea no solo una posible pérdida del cliente, sino también un tema reputacional, ¿no? Ustedes saben que pues lo más fácil es que las cosas negativas de una organización sean conocidas por las personas. Mucho más fácil es conocer las cosas malas a veces que conocer las cosas positivas. La gestión del cambio de producto y servicio también es importante tenerlo como aspecto clave de la comunicación con el cliente, ya que cualquier cambio en los requisitos o especificaciones de un producto debe ser comunicado de manera efectiva al cliente. Vamos a ver más adelante en el numeral 8.4 cómo esos cambios pueden afectar, pero también ese numeral de los cambios, porque los cambios pueden ser internos, es muy importante que nosotros tengamos una comunicación efectiva del cliente. Eso hace parte, y van interrelacionados esos dos numerales, porque los canales de comunicación con el cliente deben permitir precisamente comunicarle en tiempo real y efectivo cuáles son los cambios que puedan afectar esos requisitos o especificaciones de un producto o un servicio que ya estaba establecido. Es importante también asegurarse que el cliente comprende y acepta los cambios, ¿sí? Antes de su implementación es muy importante sondear dentro de los canales de comunicación antes de implementar un cambio, pues si el cambio efectivamente va a ser positivo para todos nuestros clientes o va a ser un cambio específico que afectará a un solo cliente o que solo beneficia a un solo cliente pero impacta a los demás clientes. Es muy importante evaluar esos cambios antes de la implementación con el fin de garantizar que el cambio es positivo y no por el contrario puede afectar los requisitos definidos para todos los clientes. Bien, como parte de los beneficios que tenemos disponibles o que tenemos o que lograremos al cumplir con este numeral, pues claramente vamos a mejorar la relación con los clientes y su satisfacción. Los canales efectivos de comunicación con el cliente permiten eso. Como les decía, el cliente se sentirá acompañado en todo momento, se sentirá importante si tenemos unos canales de comunicación efectivos y que las comunicaciones de respuesta pues sean efectivas. Ahorita más adelante en Cantan Software vamos a ver cómo nuestro software les va a permitir precisamente tener esos canales de comunicación pues que sean efectivos con nuestros clientes. Va a reducir los malentendidos, ¿no? Si hay canales de comunicación efectivos y conflictos eh, contractuales,
por supuesto, si hay un canal de comunicación efectivo, se evitan malos entendidos como que utiliza un canal no autorizado, por ejemplo, nadie contestó, recibió la queja porque no era el canal definido. Esos canales de comunicación son muy importantes que el cliente los conozca desde el minuto uno para evitar precisamente esos malentendidos. Aumentaremos la credibilidad y reputación de la empresa en el mercado, por supuesto, porque, como les decía, ¿no? Un cliente atendido siente que a pesar de que de pronto tengamos, porque puede pasar, tengamos falencias en nuestro producto y servicio, si damos una respuesta rápida, una respuesta efectiva de cómo vamos a manejar las quejas que el cliente de pronto tenga, el cliente no se va a enfocar tanto en el problema que tiene que originó la queja, sino también se va a sentir, al sentirse bien atendido, pues va a quitarle importancia o impacto a la queja que tenga. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, podemos tener? Por ejemplo, una empresa, como les decía aquí en el ejemplo que vemos en pantalla, una empresa de software, por ejemplo, como nosotros, vendemos un sistema de gestión empresarial. Entonces, ¿qué canales de comunicación podríamos tener? Un chat en su página web, ¿vale? Para atender inmediatamente las recepciones de una queja, un sistema interno de mesa de ayuda, por ejemplo, en donde el cliente conozca cuáles son los caminos en donde el canal oficial donde debe reportar sus quejas y reclamaciones. Y es muy importante definir los tiempos de respuesta. Es muy importante que el cliente conozca cuáles son los tiempos de respuesta de esas quejas, con el fin de que si no se ha cumplido ese tiempo, pues el cliente tenga la tranquilidad de que todavía está dentro del plazo para darle respuesta a su queja específica. Bien, perfecto. ¿Cómo cumplimos este numeral? Es decir, ya cómo teniendo el contexto de cuáles son los beneficios de tener canales de comunicación efectivos, cómo podemos dar nosotros internamente esos elementos. Bueno, ya con el caso aplicado vimos que podemos tener chat en nuestra página web, podemos tener chat en línea o a través de redes sociales, un correo electrónico corporativo donde el cliente, de pronto si no tenemos el recurso para implementar chats o comunicaciones a través de una página web, podemos establecer un correo corporativo que reciba o recepcione esas quejas, un teléfono donde se reciban, un número telefónico donde se reciban esas quejas o esas comunicaciones por parte del cliente, no solamente quejas, sino cualquier comunicación. Vamos a tener también, por ejemplo, la posibilidad de cumplir o cómo nosotros aseguramos que la información de los productos y servicios sea clara y accesible. Bueno, pues nosotros, pues toda la organización para poder proporcionar de manera precisa la información sobre sus clientes y servicios, debe incluir, entre otras, las especificaciones técnicas, cuáles van a ser las condiciones de uso del producto o servicio y la garantía. ¿Cómo cumplimos eso? Bueno, podemos, por ejemplo, implementar catálogos digitales y físicos en donde a partir de ese catálogo el cliente que quisiera contratar o que contrató con nosotros tenga claro cuáles son las condiciones del producto o servicio que está adquiriendo a través de esos catálogos digitales o físicos. Por ejemplo, tener establecido manuales o fichas técnicas. Esos manuales y fichas técnicas pues sirven mucho para que el cliente tenga esa información y poder tomar la decisión si el producto o servicio ofrecido pues cumple con esas expectativas técnicas ofrecidas. Podemos también tener videos explicativos, eso es muy común en las organizaciones que lo que más vende, por decirlo de alguna manera, con esta era digital, pues entra por esos videos cortos en donde explicamos de manera concisa cuáles son los beneficios de los productos o servicios ofrecidos. Poder tener un espacio en nuestra página web, por ejemplo, de preguntas frecuentes, es otro canal de comunicación también muy efectivo para que tengamos un inventario de esas preguntas frecuentes y el cliente rápidamente, como son preguntas frecuentes que muchos usuarios han hecho, pues rápidamente puede acceder a esas preguntas frecuentes y la respuesta de manera inmediata. También para poder tener un proceso de recibir solicitudes de información, cotizaciones y pedidos, podemos implementar, por ejemplo, como buena práctica, el uso de formatos para órdenes de compra y contratos, por ejemplo.
Siempre confirmar las fechas de entrega con el cliente. Es importante que una vez recibamos un pedido, por ejemplo, el cliente conozca desde el minuto uno cuáles son las fechas de entrega con el cliente y en caso de alguna novedad, el cliente esté enterado en todo momento, pues, qué está pasando con su pedido o con su fecha de entrega inicialmente pactada. Bien, para tener canales de comunicación que nos permitan tener la retroalimentación con el cliente. Por ejemplo, encuestas de satisfacción del cliente son muy utilizadas hoy en día para poder obtener esa información. Es muy importante que ustedes definan internamente la periodicidad de esas encuestas de satisfacción, ¿no? Una periodicidad prudente, ¿no? Si también el cliente recibe muchas comunicaciones de nuestra parte, pues también se puede volver engorroso, ¿no? Es muy importante que pues definamos esos tiempos en los que vamos a evaluar cuál va a ser la satisfacción de nuestros clientes. También como un elemento clave de comunicación con nuestros clientes, podemos indicar entrevistas con clientes estratégicos, es decir, vamos a hacer un sondeo a nuestros clientes más estratégicos y podemos hacer entrevistas de cómo ha sido la satisfacción, cómo se encuentra con nuestro producto o servicio y con base a esos resultados analizarlos y pues definir estrategias que apliquen a la satisfacción global de nuestros clientes. El análisis de comentarios en redes sociales es un elemento muy importante y muy utilizado y muy valioso porque los comentarios en redes sociales se pueden automatizar para que se generen tendencias de cuáles son las tendencias de comentarios de esas redes sociales. Por eso, uno de los canales de comunicación muy efectivos que pueden ustedes implementar, pues es precisamente a través de redes sociales. Bien, perfecto. Hasta aquí, digamos, tendríamos como el alcance del numeral 8.2.1, que es la comunicación con nuestros clientes, y hemos visto pues qué es lo que busca la norma, qué es lo que pretende la norma con este numeral. Vimos también pues cómo podemos darle solución o cumplimiento, pero siempre buscando o sin perder de vista cuál es el objetivo. Los canales de comunicación con el cliente básicamente lo que permiten o lo que buscan es que em, se puedan identificar a tiempo esas posibles quejas y insatisfacciones o acuerdos no logrados inicialmente para poder impedir que pues se mejore la satisfacción del cliente finalmente. Bien, siguiendo por los numerales de la norma, vamos a continuar entonces con el siguiente, que es la determinación de los requisitos. Una vez ustedes establezcan esos canales de comunicación, lo que busca este numeral dentro de la norma es poder identificar inicialmente, comprender y documentar algo muy importante, cuáles son los requisitos necesarios para sus productos o servicios antes de comprometerse a cumplirlos, ¿vale? Es muy importante que ustedes hayan identificado muy bien esos requisitos que el cliente necesita antes de comprometerse a cumplirlos. ¿Por qué? Porque es necesario evaluar si tenemos los recursos, por ejemplo, si vamos a tener los insumos necesarios para darle cumplimiento a esa necesidad, si vamos a cumplir con los tiempos establecidos o si para cumplir con esos requisitos, pues debemos cumplir con ciertos requisitos normativos. La identificación de esos requisitos normativos o legales es un insumo importantísimo al momento de aceptar em, el cumplimiento de unos requisitos que se necesitan para ofrecer nuestro producto o servicio. ¿Por qué? Porque si no se identifican esos requisitos legales, por ejemplo, pues podemos estar cumpliendo con los requisitos internos de nuestra organización y los requisitos exigidos por el cliente, como por ejemplo, no sé, colores, temperaturas, especificaciones que el cliente haya dicho, pero podemos dejar de un lado de cumplir requisitos legales y eso nos pueden llegar a generar pues demandas o pues inclusive mala reputación de nuestra organización, que es un punto pues mucho más impactante que inclusive la pérdida económica. Bien. Em, en ese sentido, el numeral lo que nos pide o nos exige es que se identifiquen correctamente esas necesidades de expectativas con el cliente, es decir, esto aquí está relacionado con los elementos anteriores del sistema de gestión que vimos
sesiones. Aquí es muy importante que dentro del proceso de identificación de necesidades y expectativas del cliente, pues se incluyan esos requisitos o esas necesidades que el cliente está, eh, que el cliente está pues necesitando, valga la redundancia, y poder desde ese proceso pues, identificar cuáles son los riesgos asociados a esa identificación de necesidades del cliente. Es muy importante que este cumplimiento de determinación de los requisitos o este proceso se haga antes de aceptarlos, ¿vale? Ya después de aceptado, pues el riesgo es mayor, porque, pues, como les decía, podemos aceptar requisitos que no estamos en la capacidad de cumplirlos o no estamos preparados o no hay una planificación realizada previa para poder cumplirlos, ¿vale? ¿Cuáles son los aspectos claves a tener en cuenta del numeral 8.2? Bueno, son tres elementos principales que ustedes deben tener, bueno, cuatro realmente, elementos principales que se deben considerar para determinar los requisitos. ¿Cuáles son las fuentes que me pueden generar esa determinación de requisitos? Primero, los requisitos especificados por el cliente, básico, ¿verdad? Lo que el cliente necesita, lo que el cliente pide, lo que el cliente quiere es un elemento de entrada para determinación de esos requisitos. Hay otros elementos no especificados por el cliente, como por ejemplo, esos requisitos que si bien el cliente no los pide, son necesarios para el uso previsto del producto o servicio que estamos ofreciendo. Por ejemplo, no sé, un fabricante de juguetes, por ejemplo, asegura que su producto no contenga materiales tóxicos. Eso es algo que el cliente no nos pide, pero que para poder entregar un producto de calidad, pues nosotros internamente hemos identificado esos requisitos y debemos identificarlos y cumplirlos con el fin de buscar la satisfacción final del cliente. Entonces, otro elemento de entrada son esos requisitos que no son especificados por el cliente, pero que sí internamente nosotros lo identificamos. Como les mencionaba, otro elemento importante de entrada para la determinación de esos requisitos es la revisión e identificación de los requisitos legales y reglamentos aplicables. Aquí vemos que, eh, pues un elemento, como les decía inicialmente, importante son los requisitos legales aplicables. Esa identificación les va a permitir a ustedes primero identificar si el requisito legal por la naturaleza de su organización les aplica y si les aplica, pues les va a permitir a ustedes poder generar estrategias para cumplirlos antes de aceptar con los requisitos eh, requeridos. Bien, y un elemento importante también son los requisitos internos adicionales que la organización haya identificado. Por ejemplo, que en el caso de nuestro software, de Cantan Software, nosotros desarrollamos actualizaciones, por ejemplo, cada 6 meses como parte de su compromiso de la calidad. Eso inclusive no es por un tema normativo, no es por una solicitud del cliente, sino que es un requisito interno que nosotros hayamos definido y que pues mejore la satisfacción del cliente frente a esos servicios ofrecidos. Esos requisitos adicionales que el cliente no haya solicitado, es muy importante comunicarlos al cliente. ¿Por qué? Porque eso genera valor agregado y puede llegar a impactar la decisión final de los clientes. Bien. En este sentido, el numeral 8.2 de la norma tiene estrecha relación con los numerales que vamos a ver más adelante, porque una vez determinemos cuáles son los requisitos, en la revisión de esos requisitos, vamos a determinar que sean evaluados y que garanticemos que podamos cumplir en los tiempos establecidos. Y también este numeral está relacionado con los cambios en los requisitos, que es el numeral 8.2.4, porque nos permitirá establecer cómo manejar esas modificaciones, porque podemos tener una identificación inicial de los requisitos, pero en el tiempo puede que esos requisitos haya la necesidad de cambiarlos. Entonces es importante más adelante tener claro cómo esos cambios pueden afectar nuestra organización. Bien. Algo muy importante también dentro de la determinación de los requisitos es tener claro cómo documentarlos. Es decir, yo puedo tener, como vimos, cuatro entradas de determinación de los requisitos, pero cómo los documento, cómo los agrupo, cómo los tengo disponibles para poder darle un cumplimiento. Bueno,
Es importante entonces, por ejemplo, establecer contratos de acuerdos comerciales. Los contratos de acuerdos comerciales, pues son documentos formales en donde se establecen los requisitos acordados con el cliente. Recuerden que es importante documentarlos. Y esos contratos, por ejemplo, deben incluir detalles específicos como las especificaciones, cuáles van a ser los tiempos de entrega, los precios y condiciones acordados, todos los elementos que ustedes hayan identificado en la determinación deben estar documentados y escritos a través de esos posibles contratos comerciales. Las órdenes de compra, si no tenemos una relación contractual, sino una prestación de un servicio a través de una orden de compra o pedidos, pues son también documentos que pueden permitir que los requisitos acordados estén claros, ¿vale? Una vez ustedes hagan la determinación de requisitos, pues a través de esa orden de compra o esa orden de servicio, pues debe tener clara la información como por ejemplo cuál es la cantidad de producto, la cantidad de servicio que se va a entregar, cuál es la descripción del producto que se va a entregar, los o servicio, plazos de entrega que vamos a tener, condiciones específicas, todo lo que se requiera para que el servicio quede lo más claro posible, pues debe estar incluido dentro de esas órdenes de compra o esas órdenes de servicio. ¿Eso qué va a evitar? Pues va a evitar malos entendidos, ¿no? Confusiones. No, es que eso no fue lo acordado inicialmente. No, es que usted me dijo que me iba a ofrecer tal y tal servicio y llegó la hora y no lo ofreció. Es importante documentarlos en estos elementos. Como vimos, las especificaciones técnicas o las fichas de los productos o servicios son importantes porque ahí se detallan previamente cuáles son las especificaciones técnicas de cumplimiento de nuestros productos o servicios. Y ahí, por ejemplo, un fabricante de, no sé, de tornillos, pues puede tener sus fichas técnicas de cuáles son las dimensiones de tornillos o las dimensiones de el diámetro, qué material es, el tipo de recubrimiento, especificaciones especiales, etcétera. Todos estos elementos también ustedes pueden tener una tabla de cumplimiento de los requisitos, por ejemplo, hacer un ejercicio interno dentro de la identificación de expectativas y necesidades de partes interesadas. Pueden identificar, por ejemplo, los requisitos que pide el cliente, ¿vale? Voy a hacer una tabla interna donde ustedes definen, bueno, cuáles van a ser los requisitos viendo las cuatro entradas, ¿no? Entonces, cuáles van a ser los requisitos, cuáles son los requisitos del cliente. Por ejemplo, el tamaño de especificación del producto, quién es el responsable de cumplir ese requisito, la evidencia de cuando se cumple ese requisito. En caso de que no lo estemos cumpliendo inicialmente, pero nos vayamos a comprometer a cumplirlo, cuáles van a ser los plazos para cumplirlo. De tipo legal, por ejemplo, establecer cuáles son los cumplimientos legales que nos aplican y cómo le vamos a dar cumplimiento. Los requisitos internos dentro de esa misma tabla, por ejemplo, el plazo máximo de producción en 10 días, por ejemplo. Entonces, si vamos a establecer esos elementos internos dentro de los requisitos aceptados, pues tener un control en esa gran matriz de todos esos requisitos y hacer seguimiento de cumplimiento. Bien, perfecto. Vamos a continuar entonces con el siguiente elemento. Fíjense que ya en orden lógico, como lo ha sido toda la norma o como son todas las normas ISO, pues vamos desde la planificación a través de los canales de comunicación establecidos, luego la forma en que vamos a determinar los requisitos, requisitos internos de nuestros clientes y legales, y ahora pues vamos a hacer cumplimiento en orden lógico al siguiente numeral, que es el numeral 8.2.3, revisión de los requisitos antes de comprometerse con el cliente, lo que debemos revisar, ¿vale? Ya en el numeral anterior los identificamos y ahora digamos que en el mismo elemento, ¿vale? Vamos a revisar esos requisitos y vamos a a ver cómo le cumplimos antes de aceptar o de comprometernos con nuestros clientes. En ese sentido, ¿cuál es el objetivo de este numeral? Pues establecer eh, que los requisitos, o se asegure que los requisitos se puedan cumplir antes de comprometerse, ¿vale? ¿Eso qué va a evitar? Pues que, no sé, se aumenten los costos, por ejemplo, costos no previstos de la entrega de nuestros productos o servicios, evitar quejas, ¿vale? Evitar quejas posteriores, ya que nos comprometimos a algo que, si bien lo pudimos haber identificado, no planificamos cómo lo íbamos a cumplir o no teníamos forma de cómo cumplirlo, ¿vale? En ese sentido, entonces, vamos a empezar a verificar cada uno de los elementos de entrada
que tuvimos anteriormente, ¿no? Entonces, vimos los requisitos del cliente, los requisitos no establecidos, pero necesarios, que pueden provenir de temas legales, ¿vale? O propios de la organización. Y también vamos a tener la posibilidad aquí de revisar, entre otros contratos que ya hayamos hecho con otras organizaciones o pedidos o con la misma organización o pedidos anteriores, si de pronto entre un contrato o un pedido hay diferencias en esos requisitos establecidos. Entonces, para el caso de la revisión de los requisitos definidos del cliente, es necesario que nosotros aseguremos de que el cliente entiende bien qué es lo que se le está ofreciendo y que entiende bien qué es lo que el cliente necesita. En muchas ocasiones esto recae mucho de pronto en el área comercial, ¿no? El área comercial ofrece algo, ¿vale? Ofrece algo. Para el cliente en ese momento es maravilloso, ¿cierto? Pero resulta que lo que entendió el cliente no era finalmente lo ofrecido. Claramente el área comercial pues está enfocada en la venta, ¿vale? Pero el proceso comercial debe ser muy consciente de cuáles son los requisitos que en un ofrecimiento comercial le está ofreciendo al cliente. ¿Para qué? Para que eso no quede eh, al aire de que lo que se está ofreciendo cumple o no cumple las expectativas del cliente. Por eso es muy importante los numerales anteriores, apoyarse de catálogos, especificaciones técnicas, todos los elementos que al cliente cuando se ofrezca un producto, pues tenga claro qué es lo que se le está ofreciendo y pueda tener una evaluación interna de si cumple los requisitos o no. Ahora, si salen requisitos adicionales propuestos por el cliente, pues ahí es donde viene el trabajo interno nuestro. Evalúen si ustedes están en la capacidad de hacerlo. Si eso implica aumentar los costos, pues hay que comunicárselo al cliente, ¿vale? ¿Cuáles son los costos adicionales por esas especificaciones propias del cliente que estamos vendiendo para tener una comunicación pues fluida, ¿vale? Una comunicación que evite esos males entendidos y que a futuro pues pueda llevar a que eh, haya pues temas legales inclusive que puedan llevar a no solo la insatisfacción del cliente, sino la pérdida del cliente, inclusive pues también en riesgo legal en la organización. Bien. Algunos requisitos, obviamente, como les decía, no son mencionados por el cliente, pero son esenciales para la calidad y la seguridad del servicio. En ese sentido, es importante que esos requisitos no solo se identifiquen y se revisen al momento de hacer una venta, o al momento de tratar de hacer una venta, sino en todo momento ustedes hagan un proceso interno que garantice que esos requisitos que ustedes han definido, pues en todo momento se estén cumpliendo. ¿Eso qué va a evitar también? Pues posibles salidas no conformes, por ejemplo, cuando ustedes tienen unos productos ofrecidos en masa, pues si esos requisitos no son verificados en todo momento, los internos de la organización, pues muy seguramente se va a transmitir en salidas no conformes y la idea es que esto no llegue hasta el cliente. Por ejemplo, un fabricante garantizar si el pedido cumple con las normativas de etiquetado, por ejemplo, ¿vale? Aunque el cliente no lo haya solicitado expresamente, es un proceso interno que nosotros tenemos que garantizar como parte de nuestro proceso de calidad. El aseguramiento del cumplimiento de los requisitos legales previamente identificados. Bueno, ustedes deben establecer una metodología que requisitos legales y normativos hay muchísimos, ¿vale? Hay muchísimos y a veces es un poco engorroso revisarlos. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? En el numeral anterior vimos cómo lo podemos identificar, pero es importante que ustedes periódicamente mantengan viva esa revisión y puedan garantizar que cualquier cambio legislativo o reglamentario ustedes lo tengan identificado, pero sobre todo que hayan hecho las acciones necesarias para cumplirlo. Es muy importante también siempre estar verificando o confirmar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos. Ustedes no pueden aceptar un requisito del cliente por cumplir una venta si ese requisito impacta significativamente en la capacidad de la organización para cumplirlo. A veces es más sano perder una venta que invertir en en un recurso que de pronto no tengamos la capacidad de inversión y que a futuro se nos pueda convertir en algo que nos afecte la capacidad interna de nuestra organización. ¿Cómo se debe hacer esta revisión? Bueno, ¿o cuándo se debe hacerlo? Antes de aceptar los pedidos o contratos,
antes de hacer una entrega propuesta formal de un cliente. Es muy importante que las propuestas comerciales que ustedes vayan a entregar pues ya tengan este proceso del numeral 8.2.2 y el numeral 8.2.3 ya revisado, ¿vale? Y se tiene que hacer este proceso de revisión cuando haya cambios en dichos requisitos. Cada vez que haya un cambio en dichos requisitos, pues tenemos que hacer nuevamente esta revisión de los requisitos establecidos. Eso va muy de la mano del numeral 8.2.4, que es los cambios de los requisitos que vamos a ver ahorita más adelante, para que ustedes puedan tener una revisión efectiva. Cómo se puede documentar esta revisión de requisitos? Bueno, la organización debe mantener esos registros, ¿vale? Para demostrar que se evaluaron todos los aspectos antes de aceptar el pedido. Es muy importante que ustedes dejen la trazabilidad de este proceso. Vean, nos reunimos, el equipo comercial, el equipo de producción y dejamos el registro de que se evaluaron todos los aspectos antes de aceptar el pedido. ¿Dónde lo podemos documentar? Bueno, en formatos de revisión de requisitos, por ejemplo. Nuevamente aparecen los contratos donde podemos estar establecidos que se hizo la revisión, aceptación de esos requisitos establecidos, los checklists de validación antes de aceptar pedidos. Es muy importante que como buena práctica ustedes esos requisitos, por ejemplo, una buena práctica es hacer una lista de verificación e ir evaluando cada uno de esos requisitos si cumplimos o no, o si no cumplimos, si estamos dispuestos a cumplir y cuál es el impacto dentro de la organización. En las reuniones con los clientes es muy importante dejar registro de todos esos requisitos identificados en reuniones internas y a través de correos electrónicos que se hayan hecho, ¿vale? Ahorita desde Cantan Software vamos a ver cómo a partir de una lista de verificación nos va a permitir tener esos resultados y poder hacer un análisis. ¿Cuáles son los beneficios o qué es lo que busca la norma con la revisión de estos requisitos? Bueno, reducir el riesgo o malentendidos, ¿no? De riesgos de incumplimientos o malentendidos que podamos tener con el cliente. Evitar los problemas de calidad y de evoluciones. Si los requisitos definidos no están claros, pues muy seguramente cuando el cliente reciba su producto o servicio, pues vamos a tener devoluciones o quejas. Mejorar, como todos los numerales, la satisfacción del cliente y asegurar que no entremos, que la organización no entre en riesgos de compromisos que no pueda cumplir, ¿vale? Esto es, digamos, uno de los elementos más valiosos porque este proceso les va a les va a permitir tener el contexto de todo lo que le, le- le genera a la organización cumplir un requisito que tal vez no está en la capacidad de hacerlo. O si no está en la capacidad de hacerlo y quiere hacerlo, pues poder generar estrategias para lograrlo. Bien. En conclusión, es clave este proceso para garantizar que pues, la organización pueda cumplir con todos los requisitos, no solo del cliente, sino los requisitos internos y legislativos, ¿verdad? ¿Y qué implica este proceso? Pues que tengan que revisar específicamente cuáles son las especificaciones normativas y capacidad interna de la organización antes de comprometerse a realizar una venta sin tener analizado estos requisitos. Bien, continuando con la implementación, pues el último numeral establecido dentro de este capítulo 8, el numeral 8.2, son los cambios en los requisitos, ¿verdad? Son los cambios en los requisitos. En ese sentido, hasta este punto hemos hecho un proceso consciente, ¿verdad? Un proceso consciente en el que yo identifico los canales de comunicación, cuáles van a ser, es un proceso consciente de planificación, cómo voy a determinar las necesidades de los clientes o necesidades internas, cómo las voy a revisar. Hasta aquí ha sido planificado, ¿vale? Planificado cómo lo voy a hacer. Pero hay cambios que pueden generarse de cambios en los requisitos solicitados por el cliente o en el producto o servicio que no están contemplados inicialmente. Esos son cambios que pueden llegar a afectar pues la relación, ¿no? O el producto o servicio. Esto va muy encaminado con la gestión del cambio que vimos en sesiones anteriores. Aquí vimos que o vemos que este numeral está relacionado con ese proceso de gestión del cambio que lo que busca es poder identificar esos cambios, analizar el impacto o los riesgos asociados a ese cambio antes de implementarlo y poder tomar acciones que permitan pues lograrlo, hacer el cambio minimizando el impacto dentro de la organización. Entonces, hablando de los requisitos del cliente y del servicio, específicamente este numeral, lo que nos pide es establecer cómo identificar esos cambios en los requisitos del producto o servicio después de haber aceptado los requisitos iniciales. Por eso esto es un proceso preventivo, ¿vale? Esto es un proceso preventivo que nos permite
pues determinar con un proceso estructurado qué hacer en caso de que cambien los requisitos inicialmente establecidos. Para esto, pues debemos asegurar que estos cambios sean controlados, ¿vale? Y garantizar que la empresa pueda cumplirlos en el menor tiempo posible sin afectar la calidad, la satisfacción o el cumplimiento de regulaciones, o al menos si hay una afectación que sea lo más mínima posible, ¿vale? ¿Cómo le damos cumplimiento a este numeral? Bueno, los cambios inicialmente, como vimos en los otros numerales, pues pueden venir de diferentes fuentes. El cliente me puede solicitar un cambio en los requisitos, ¿verdad? La empresa puede identificar cambios en los requisitos debido a qué? A restricciones técnicas o de producción, no sé, eh, se me acabó un insumo o el insumo que yo estaba utilizando ya lo dejaron de fabricar. Eso es un cambio dentro de los requisitos de mi producto o servicio. Las regulaciones normativas pueden exigir modificaciones en el producto o servicio. La regulación es cambiante, ¿no? Entonces, esos son cambios dentro de la organización que ustedes deben identificar. Por eso les decía anteriormente, deben mantener esa matriz o ese proceso de identificación de requisitos vivo, ¿vale? Para que no pase que solamente nos quedamos con lo planificado inicialmente y no hicimos un proceso consciente de que esos requisitos pueden cambiar en el tiempo. En ese sentido, debemos evaluar el impacto del cambio. ¿Cómo? Antes de aceptar un cambio, en coherencia con la gestión del cambio que nos pide la ISO 9001, debemos analizar si podemos cumplir con él, ¿vale? Es decir, conscientemente debemos analizar si lo podemos cumplir, pero sin perder de vista que no se afecte a otros procesos u otros compromisos. Es decir, si bien hay que darle cumplimiento, sobre todo los normativos, pues tenemos que evaluar cuál va a ser el impacto de otros procesos y a otros compromisos. Bien. ¿Qué aspectos se deben evaluar cuando se presenta un cambio dentro de la organización? ¿Cuál es la capacidad técnica y operativa de la organización? ¿Se pueden cumplir los nuevos requisitos con los recursos actuales o hay que inyectar recursos? ¿Podemos inyectar recursos? ¿Estamos en capacidad de hacerlo? ¿El costo-beneficio sopesa esos cambios? Pues, sobre todo cambios que de pronto el cliente haya solicitado. Es muy importante que ustedes evalúen internamente. ¿Cuál va a ser el impacto de los costos? El cambio implica costos adicionales para la empresa o el cliente, es decir, yo cumplo el requisito, pero eso va a hacer que el precio final al cliente le impacte. ¿Estamos dispuestos o el cliente estará dispuesto a costearlo o cuál va a ser la estrategia para que el impacto hacia el cliente sea lo menor posible? Otro aspecto a evaluar, por ejemplo, son los impactos en los tiempos de entrega cuando se presenta un cambio. ¿El cambio afecta los plazos? Tienen que preguntarse ustedes, porque el afectar los plazos de entrega, pues se derivará en insatisfacción del cliente. ¿Y el cambio impactará en la calidad del producto? Es decir, por ejemplo, cuando dejamos em, de tener un insumo disponible, ¿vale? O lo dejaron de fabricar y necesitamos buscar otro. Ya estaba identificado los posibles eh, proveedores alternativos, por ejemplo, para suplir ese servicio o ese insumo que ya no vamos a tener. ¿Altera el nuevo insumo la conformidad con normas y estándares de calidad o también cumple ese insumo alternativo con las normas o estándares de calidad? Eso es importante evaluarlo. ¿Qué tipo de cambios se pueden presentar? Por ejemplo, no sé, un cliente solicita que en un producto que está fabricado por madera, por ejemplo, pues se cambia el tipo de madera, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cuando se recibe ese tipo de solicitudes, ustedes tendrían que evaluar todos esos aspectos que acabamos de mencionar. ¿Tengo la disponibilidad de la materia prima? No. ¿Ahora es más costoso? Sí. Se le informó al cliente que va a afectar los tiempos de fabricación. ¿Está dispuesto el cliente a aceptarlos? Bueno, ese cambio impactará no solamente lo solicitado por el cliente, sino afectará o mejorará la calidad del producto o servicio para todos mis clientes. Entonces son elementos que ustedes tienen que entrar a evaluar cuando se presenta un cambio de los requisitos de productos o servicios. Cuando los cambios se presenten, por ejemplo, internos, por decisiones internas de la organización, es muy importante comunicarlos y documentarlos. ¿A quiénes? A las partes interesadas para evitar malos entendidos y asegurar su correcta implementación. Eso pasa mucho con, con- sobre todo con servicios, ¿no? Me parece a mí que pasa más, que por algunas condiciones técnicas se cambia ese servicio inicialmente contratados y
un error muy común es que al cliente no se le informa y cuando el cliente va a utilizar ese servicio, ¿vale? Que nunca se le informó que iba a cambiar, pues el impacto es alto, ¿no? Nunca me comunicaron, nunca me tuvieron en cuenta a mí para ver si eso me generaba valor agregado, dónde está la encuesta donde nos preguntaron la satisfacción, bueno, etcétera. Buenas prácticas para comunicar y documentar esos cambios. Bueno, actualizar los contratos, ¿vale? Hacer una comunicación de esa actualización. Órdenes de compra o especificaciones técnicas también deben ser actualizados. Se debe notificar a todas las áreas involucradas como producto, logística, calidad, no solamente de cara a las partes externas, partes interesadas externas, sino a las partes interesadas internas, también las decisiones que se tomen, hay que comunicarlas a nuestro personal. Una vez se hayan evaluado todas estas necesidades de cambio y se haya tomado la decisión de que vamos a implementarlo, es importante que una vez aprobado y se implemente, se evalúe si quedó correctamente aplicado, si lo que se había planificado para implementar el cambio cumplió las expectativas que teníamos que hacerlo. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues revisar que el cambio esté reflejado en la documentación, primero, ¿no? O sea, primero garantizar que si hay cambios en la documentación o impacto en los procedimientos internos, pues se encuentren actualizados. Y los sistemas de producción que estén enterados y que se haya verificado la necesidad de implementar el cambio. Se deben realizar pruebas e inspecciones para confirmar que el producto sigue cumpliendo con los requisitos. Una vez implementado el cambio, antes de liberarlo, si puede llegar a impactar el cumplimiento de los requisitos, pues es importante que ustedes internamente hagan una evaluación de si seguimos cumpliendo con los requisitos. Bien, hay que monitorear específicamente el cambio para evitar futuros eh, negativos de la calidad. O sea, hicimos una prueba inicial, pero hay que seguir monitoreándolo, ¿vale? Para garantizar que no hayan efectos futuros de pronto no identificados en la prueba inicial. ¿Cómo se deben documentar los cambios? Bueno, es importante llevar registros claros sobre los cambios de su gestión. Algunos documentos pueden, por ejemplo, que les pueden servir o que son útiles, puede ser hacer un registro de solicitudes de cambio, tener un proceso donde todas las personas con la responsabilidad de hacerlo tengan el mecanismo o la forma de hacer ese registro de solicitudes de cambio y tener un proceso donde por responsables ustedes puedan definir quién va a ser las personas que van a revisar ese cambio, cuáles son las variables que se van a evaluar para decidir implementar ese cambio o no. ¿Vale? Documentar esos cambios también en las órdenes de contrato pedido, como ya lo habíamos dicho, y guardar ese historial de cambios. Es muy importante que ustedes todos los cambios aceptados de los requisitos de los productos y servicios que hayan implementado, pues tengamos la posibilidad de ir mirando en el tiempo todo ese historial de cambios que se han implementado, pues obviamente buscando el mejoramiento del producto o servicio. Bien. ¿Todo esto para qué es? Todo lo que acabamos de ver en la implementación de los cambios de los requisitos, perdón, de los identificación de los requisitos de los productos y servicios, pues todo esto lo que busca es precisamente evitar malos entendidos, ¿verdad? Evitar malos entendidos. En primera medida, garantizar que podamos tener la capacidad operativa para cumplir con los requisitos que nos exigen las diferentes partes interesadas, reducir el riesgo de cumplimiento normativo contractual, mejorar la organización interna. Un proceso organizado pues mejora la trazabilidad de los cambios que puedan afectar los productos o servicios, aumentar la confianza del cliente, ¿vale? Porque garantizando este proceso que nos pide la norma ISO 9001, pues vamos a demostrar que tenemos control. No vamos a dar la imagen de que vamos por sobre la marcha sin tener una planificación, sino todo vamos a dar la sensación de que tenemos control sobre todos los requisitos exigidos por las partes interesadas. Bien, en ese sentido, em, el numeral de la norma ISO pues tiene relación o articulación con todas las normas. Recuerden que la estructura de alto nivel de las normas ISO pues nos permiten tener esa integrabilidad de las diferentes normas. Entonces, este mismo requisito está enlazado o es coherente con lo indicado en la ISO 14001 de gestión ambiental.
En donde el control ambiental en el rediseño de producto. Entonces también es importante que cuando estemos implementando estos identificación de requisitos de productos y servicios, pues consideremos los aspectos ambientales. En la ISO 45001, seguridad en la modificación de procesos, aquí también impacta la gestión del cambio de seguridad y salud. Puede ser que el cambio del producto o servicio llegue a impactar la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces es importante también tener el contexto de que los cambios no solo pueden afectar el producto o servicio, sino también el tema ambiental y la seguridad y salud de los trabajadores. Si tenemos, por ejemplo, una ISO 27001 de seguridad de la información, pues cómo se pueden afectar los cambios de los requisitos del producto o servicio frente a los datos de los clientes y contratos, cómo garantizamos esa protección de los datos de nuestros clientes. Y en la 37001 de soborno, dando un contexto de todo el alcance de nuestro Cantan Software, pues cómo tenemos esa integridad en el manejo de los cambios contractuales, es decir, cómo garantizamos que esos cambios no puedan involucrar temas contractuales que a futuro nos puedan llevar a consecuencias legales. Bien. ¿Cuáles son las buenas prácticas para controlar estos requisitos? Ya los mencionamos en cada uno de los numerales, pero digamos que a manera de resumen, el uso de matriz de trazabilidad de esos requisitos, canales formales de comunicación, un software como Kantan que les permite tener un control de cambios y versiones, documentación clara y disponible en todo momento, capacitación en gestión de requisitos y atención al cliente, son elementos que nos permitirán eh, hacer el elemento. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. Bueno, aquí tenemos de pronto una situación de un cliente que detecta un lote de sensores que no cumplen con la norma. ¿Cuáles son las acciones tomadas? Se activa el canal de quejas, por ejemplo. Aquí vamos a dar un ejemplo de, con base a esta situación, cómo se activan o cuáles acciones se toman cumpliendo los requisitos de este numeral. Entonces, cuando se detecta un lote de sensores que no cumple, se activa el canal de quejas, ahí recepcionaremos las quejas. Una vez recibidas las quejas, se revisan los requisitos no declarados pero obligatorios. Puede ser que en el numeral 8.2.3 no identificamos, no revisamos los requisitos que no fueron solicitados por los clientes, pero que eran obligatorios y por eso salió un lote de sensores que no cumple. Se actualiza el diseño de documentación a través del numeral 8.4, es decir, se hizo un establecimiento de los cambios y se actualizó el diseño de documentación previo análisis del impacto de ese cambio. Y antes de entregarlo, en el numeral 8.2.2, pues verificamos otra vez el cumplimiento antes de hacer la reentrega. ¿Cuál es el resultado de aplicar los numerales? Haciendo un ejemplo rápido, pues el cliente mantiene la relación y se fortalece el proceso de los requisitos de la empresa. Bien, entonces, hasta este punto, digamos que era todo el contexto de nuestro Kantan software, de nuestro ejercicio de contexto del numeral 8.2, en donde pues vamos a ver o vemos cómo este numeral nos ayuda mucho para minimizar los impactos y los riesgos y la satisfacción de nuestros clientes. Un elemento muy importante que tenemos nosotros dentro de nuestro Kantan software es que obviamente las quejas no normalmente, obviamente hay quejas internas, pero normalmente las quejas externas pues las reporta el cliente a partir de un canal de comunicación establecido para el reporte de quejas. Nosotros, a partir de la aplicación de nuestro software Kantan, tenemos la aplicación que recepcionará todas las quejas y reclamaciones de nuestros clientes y nuestros clientes van a poderlas reportar a través de este código QR o a través de una URL. Esa URL ustedes la pueden definir en su página web, la pueden definir no sé, en sus redes sociales, por ejemplo, en donde ustedes establezcan que se pueda vincular esa queja. Si ustedes en este momento escanean este código QR, van a poder hacer el ejercicio conmigo. Si lo quieren hacer a través de su celular, lo pueden escanear y van a poder ver cómo nuestro Kantan software va a permitir recepcionar esas quejas. ¿Qué es lo que va a ver la persona que utilice ese código QR o que utilice esa URL? Les va a habilitar una pantalla en un navegador sin necesidad de introducir usuario y contraseñas o una URL externa que les permitirá a ustedes, por ejemplo, directamente reportar una queja. Y aquí vamos a poder recepcionar la información de la queja. Entonces vamos a poder, por ejemplo, hagan de cuenta que yo en este momento soy un cliente
Y en ese sentido vamos a seleccionar las evidencias, ¿vale? Las evidencias de la queja que queremos radicar como parte opcional de el reporte de mi queja. Vamos a tener una clasificación, por ejemplo, si es una felicitación, una queja, una sugerencia, etcétera, para poder determinar qué es lo que quiero reportar. Entonces vamos a suponer que es una queja. ¿Cuál es la ciudad que yo quiero reportar dicha queja? ¿Cuáles son los nombres o apellidos de la persona que está reportando? ¿Cuál es el número de identificación de la persona? El medio que la persona quiere para recibir la respuesta, cómo quiere que lo contactemos, por email o por teléfono. Entonces, por ejemplo, por email, y aquí vamos a poder introducir los datos del correo electrónico. ¿Cuál es la empresa que me está reportando la queja? ¿Cuál es la descripción de la queja que me están reportando? Y aquí la persona que hace el reporte de la queja, a partir del diligenciamiento de este formulario, pues garantiza que se reporte la queja. Una vez se reporte la queja, la plataforma les va a emitir un código, ¿vale? A la persona que está reportando, y ese código va a permitir hacer un seguimiento de la queja. Es decir, en todo momento, una vez hagamos el reporte de la queja y la persona vuelva a acceder a la URL, va a poder o reportar una nueva queja, ¿vale? O consultar cuál es la queja existente dentro de la plataforma, ¿vale? Y aquí va a poder hacer una consulta de cómo va el proceso de su queja en tiempo real. ¿Esto cómo se vincula? Se vincula con la aplicación interna, ya con usuario y contraseña interno de nuestra organización. La persona que recepciona las quejas o las personas que recepcionan las quejas, pues se les va a llegar una notificación indicándole que pues se ha reportado una nueva queja, una nueva PQR desde el aplicativo, y a partir de ese proceso entonces va a empezar a hacer el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento de la queja? Bueno, aquí por ejemplo ya tenemos todas estas quejas, son quejas que se encuentran en proceso de tratamiento. Yo voy a escoger una a manera de ejercicio por el tiempo que tenemos para explicar, ya previamente definida, pero a través de etapas, pues ustedes van a poder, a partir del registro, recuerden que el registro nació desde el formulario que vimos, esta es la primera fase, donde automáticamente se va a reportar entonces toda la información que se reportó desde el formulario externo. Una vez entonces se reciba ese registro, una persona con la responsabilidad revisará esa queja y determinará qué clasificación tiene de acuerdo a lo que se reportó. En este caso, por ser una queja, lo que permite la plataforma es que una persona con responsabilidad dentro de la plataforma defina los planes de acción que hay que implementar para poder establecer qué hay que hacer para recepcionar esa queja. Entonces aquí, por ejemplo, cambiar el producto, por poner un ejemplo, cambiar el producto que llegó en mal estado, por poner un ejemplo rápido y sencillo. Cuando definamos el plan de acción a implementar, vamos a poder tener la posibilidad de definir una fecha inicial del plan de acción, una fecha final, y aquí incluir quién va a ser la persona responsable de ejecutar ese plan de acción. Una vez definamos esa persona responsable de ejecutar, la plataforma emitirá una notificación al responsable de ejecutarlo para que esté enterado que se le ha asignado un plan de acción. Desde el correo emitido a la plataforma, el responsable del plan de acción podrá acceder a gestionar el plan de acción o va a poder acceder desde su agenda de actividades, que es una aplicación que le permitirá tener todo el consolidado de las actividades que tiene pendientes dentro de la organización, cuáles se encuentran fuera de plazo, cuántas se encuentran próximas a vencer, vencidas, cuántas se vencen hoy, dependiendo de la planificación de los planes de acción. Y aquí entonces va a poder, aquí tenemos la tarea que me asignaron hasta el 2 de abril, por eso está hoy próximas a vencer. Tenemos plazo hasta el 30 de abril, por eso está próxima a vencer. Y desde aquí vamos a poder gestionar todo el proceso. Aquí vamos a poder ver todo el registro de la queja. Si queremos verla desde esta aplicación, vamos a poder verla. O si queremos ir a gestionar la acción, ver la acción que tengo a mi cargo, aquí vamos a poder ir a la acción y poder gestionar precisamente la queja. Una vez accedamos a gestionar, que ya realizamos ese proceso, la persona responsable pues va a realizar un comentario indicando que ya se ejecutó, por ejemplo, ya he ejecutado el plan de acción, y podemos adjuntar las evidencias que me garanticen que el plan de acción definido pues ya se encuentra ejecutado. Bien, aquí ya se encuentra ejecutado. Bien.
Una vez definamos la evidencia, pues la persona podrá cambiar el estado del plan de acción a cerrado y la plataforma, si ustedes lo desean, emitirá notificaciones, ya sea a la persona responsable del plan de acción, aquí vamos a poder consultar las evidencias, y o a la persona que definió el plan de acción o personas adicionales que ustedes quieran que se enteren que el plan de acción ya está ejecutado. Una vez, recuerden que en todo momento el cliente, cuando acceda a consultar su PQR, él va a ver estas etapas que ustedes definan que se debe ver para que el cliente en todo momento consulte cómo se encuentra su proceso. También tenemos, recuerden, ahorita lo vamos a ver, una aplicación de indicadores que les permitirá a ustedes medir, por ejemplo, las quejas que se hayan reportado frente a las quejas que se hayan gestionado, por poner un ejemplo de indicadores de quejas. Y tenemos una cuarta etapa en donde a través de un correo electrónico, si el cliente lo ha definido que sea por correo electrónico, vamos a poder notificar al cliente, ¿vale? Una vez se haga el tratamiento de la queja. Y aquí vamos a poder definir un correo electrónico, una respuesta formal. Aquí es un correo de ejemplo. Ustedes podrán definir un correo estándar. Y desde aquí podemos enviar el correo a nuestro cliente, adjuntar la información del proceso si queremos, o si tenemos adjuntos o documentos que necesitamos que el cliente se entere, como por ejemplo la evidencia de ejecución, vamos a poder adjuntarlo para enviarlo desde el correo electrónico. Y una vez completemos el proceso, pues ahí finaliza nuestro proceso de queja. De esa manera, pues vamos a poder tener este canal de comunicación establecido que les permita a ustedes pues tener el control de sus quejas y reclamaciones. Recuerden que adicional a este proceso, nuestro plan L de Cantan Software cuenta con un Business Intelligence que dentro de este Business Intelligence, dentro de las gráficas que tenemos definidas, tenemos, por ejemplo, el control de las quejas. Aquí vamos a poder tener un análisis más profundo de las quejas reportadas por nuestros clientes o felicitaciones o peticiones. Vamos a ver específicamente aquí las PQRs y aquí vamos a poder, por ejemplo, analizar en todo momento cómo van los indicadores de quejas, por ejemplo, por filtrar por año, por mes, por proceso, por estado, etcétera. Poder clasificar cuántas quejas tengo abiertas, cuántas están cerradas, cuánto en promedio me estoy demorando. Si yo quiero ver específicamente, por ejemplo, solo las quejas, vamos a poder hacer un filtro de esa información. Cada una de las gráficas también es dinámica y podemos utilizarla como filtro de la información que queremos visualizar. Y aquí vamos a poder tener un análisis, por ejemplo, de cuántas acciones tenemos pendientes, cuántas se encuentran cerradas, qué porcentaje de PQRs están gestionados, el porcentaje de planes de acción de las quejas ejecutados, poder tener una clasificación por la ciudad de reporte, por ejemplo, cuántas se han reportado por ciudad, por empresa, por ejemplo, cuántas se han reportado por mes, ¿vale? Cuántas se han reportado por cada categoría, cuánto tiempo nos hemos demorado en promedio en responder las quejas y si queremos analizar una queja específica, aquí vamos a poder tener el listado de las quejas reportadas desde nuestro Business Intelligence y si queremos consultar una, podemos darle clic a la queja o al registro y poder hacer un análisis más específico del registro que me está generando estos análisis gráficos. Bien, eso como primera medida, quería mostrarles ese proceso. Ahora, otra aplicación muy utilizada por nuestros clientes para determinar el proceso de requisitos, de identificación de requisitos de productos y servicios en nuestra aplicación Radar. Radar Checklist. En esta aplicación Radar Checklist para nuestro plan L de Cantan Software, ustedes van a poder configurar hasta 3 listas de verificación por cada norma que ustedes tengan con nosotros, personalizables para que ustedes puedan determinar a partir de ese checklist lo que quieran inspeccionar. En ese caso, por ejemplo, aquí tenemos una lista de verificación para revisar los requisitos de los productos y servicios con el fin de dar cumplimiento al número 8.2.3 que vimos en este proceso. Ya en otras charlas que hemos tenido, vimos que se pueden planificar las actividades para ejecutarlas a partir de un checklist. Es decir, ustedes pueden tener un programa de control operacional, programar sus actividades y asociarlas a una lista de verificación para que al momento de ejecutar la lista de verificación, pues se cierre la actividad. Y aquí a ustedes les va a permitir, a partir de un checklist definido por ustedes, ¿vale? Definido por ustedes, poder ejecutar esas listas de verificación. Aquí ustedes van a poder entonces comenzar los diagnósticos. Si ustedes quieren aquí introducir correos electrónicos, todo esto es personalizable.
de las personas que quieran notificar el resultado. Si quisieran incluir coordenadas de geolocalización, también lo pueden hacer. Vamos a tener la posibilidad de guardar el tiempo que nos estamos gastando en ejecutar la lista de verificación. Y aquí podemos comenzar el diagnóstico. Y aquí ustedes las preguntas que definan son personalizables. Aquí tenemos, por ejemplo, 5 grupos de preguntas y en cada uno de los grupos de preguntas, por ejemplo, revisión de los requisitos, podemos crear las preguntas que definamos. Los requisitos del cliente están documentados, cumple o no cumple, no aplica. Esto como parte del cumplimiento del numeral 8.2.3. Por cada una de las preguntas, ustedes podrán adjuntar evidencias. Yo lo estoy haciendo desde una visualización web, pero ustedes lo van a poder hacer de un dispositivo móvil que le permite incluir más opciones. Ustedes van a poder incluir documentos, fotografías, videos, notas de voz, texto dictado por voz para incluirlo como parte de las evidencias de calificación. Entonces aquí, por ejemplo, aceptación de los requisitos. El cliente ha confirmado la aceptación de los requisitos, si cumplimos o no. Aquí vamos a poder, por ejemplo, incluir qué cliente es, para poner un ejemplo. La comunicación de los cambios. Se han comunicado y aprobado todos los cambios, si cumple o no cumple. La verificación de la capacidad operativa, si cumple o no, no aplica. Las opciones de respuesta son personalizables. Ustedes pueden poner sí o no, excelente, bueno, regular, malo, como ustedes lo definan. Y al final tenemos la posibilidad de ejecutar unas firmas para que nos quede la trazabilidad de, por ejemplo, si de la persona que está ejecutando la lista de verificación y personas adicionales que ustedes quieran incluir dentro de la verificación. Una vez ejecutado la lista de verificación, cada uno de los checklists ejecutados, pues ustedes van a tener la posibilidad de poder tener aquí el resultado y enviarlo por correo electrónico, el resultado de la información. Aquí, por ejemplo, quiero ver este resultado y ustedes van a poder ver qué porcentaje de la lista de verificación cumple, qué porcentaje no cumple, cuál es el cumplimiento global, cada una de las respuestas tenidas, todas las observaciones, evidencias que se hayan indicado, y aquí vamos a poder tener toda la trazabilidad de los elementos. Esta información se puede descargar Excel o en PDF. También tenemos la posibilidad de eh, ver los informes, es decir, hacer un comparativo entre el cumplimiento bueno, veamos una que tenga datos, perdonen, de ver el cumplimiento de la lista de verificación por grupo de preguntas, cuál fue el cumplimiento por cada uno de los elementos evaluados, cómo fue el cumplimiento de cada uno de los grupos, qué porcentaje tuve, qué riesgo de incumplimiento tuve, poder hacer un comparativo entre una inspección y otra ya ejecutada para poder ver de pronto el comportamiento comparativo entre una y otra. Vamos a poder tener esa trazabilidad. Y en el caso de que queramos que los hallazgos se traten, o los incumplimientos mejor, se traten desde la plataforma, automáticamente en nuestra aplicación de mejora, esos hallazgos que se hayan identificado a partir de una lista de chequeo se van a reportar automáticamente para que se traten a partir de este aplicativo. Y en el aplicativo, automáticamente lo que se haya calificado en nuestro checklist como incumplimiento se va a reportar, llegará un correo electrónico, la plataforma notificará a las personas responsables de hacer la gestión. Aquí tenemos todas las evidencias que se hayan reportado en el incumplimiento, viajarán a esta aplicación y vamos a poder hacer el tratamiento a partir, por ejemplo, de un aplicativo de no conformidades y hallazgos de, de no conformidades. Bien, tenemos también la posibilidad a través de la aplicación encuestas de poder tener canales de comunicación de, por ejemplo, la encuesta de satisfacción del cliente. Y en la encuesta de satisfacción del cliente ustedes podrán tener en su organización, por ejemplo, a partir de la aplicación entidades, un catálogo de sus clientes. Aquí podemos tener, aquí tengo un ejemplo de proveedores, pero podrían ser los clientes asociados, ¿vale? Y aquí ustedes dentro de su listado de clientes van a poder tener la información como por ejemplo el correo electrónico y desde la aplicación encuestas poder enviar la encuesta a esos correos electrónicos a los clientes que ustedes definan. La parametrización de la encuesta, ustedes van a tenerla habilitada siempre, el diseño es personalizable y ustedes van a poder tener la posibilidad de configurar sus encuestas. En este caso de satisfacción del cliente, cómo califica la experiencia de nuestra empresa, cómo califica la calidad, qué tan satisfecho está con el tiempo y así con las preguntas de satisfacción. Aquí ustedes pueden incluir firmas, si quieren evidencias, por ejemplo, también podrían incluir para cargar evidencias y todo este insumo a partir de las estadísticas que ustedes tengan, ustedes van a poder tener la posibilidad de hacer un análisis del comportamiento de las ejecuciones de las encuestas a partir de la encuesta de satisfacción del cliente.
Ya para finalizar, pues recuerden que vimos que el aplicativo, el proceso de identificación de requisitos de productos y servicios va muy de la mano del proceso de gestión del cambio. Y en esta aplicación de gestión del cambio, ustedes van a tener la posibilidad de guardar un registro, analizar el registro, ¿vale? Poder hacer una identificación del cambio, ¿vale? Cuáles son los riesgos, oportunidades del cambio, evaluar la factibilidad y generar planes de acción que les permitan a ustedes implementar las acciones antes de implementar el cambio. Bien. Y para finalizar, el proceso de requisitos legales les va a permitir a ustedes, la aplicación de requisitos legales, poder identificar pues cuáles son los requisitos normativos que aplican a la organización. Ustedes van a poder generar evaluaciones periódicas de cumplimiento. En caso de que el requisito no cumpla, ustedes van a poder generar planes de acción dentro de la plataforma, pues precisamente para mitigar esos requisitos.